Andy, en la primera sección hablábamos del tema de las tasas impositivas sectoriales y, bueno, decíamos que esa tasa impositiva sectorial estaba influenciada por 4 elementos fundamentalmente. La tasa estaba influenciada claramente que por la formalidad del sector, estaba influenciada por los márgenes, al final que estos sectores tenían. Y estaba influenciada obviamente por ese PIB sobre el total de ventas que nosotros podíamos ver ahí. Ahora, cuando hablamos de los tipos de impuestos, de las cargas de impuestos que estas empresas tenían, un impuesto fundamental que impacta en esa carga y que es transversal a todos los sectores es el impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios que nosotros conocemos como el ITEBI, porque cuando se calcula sectorialmente, cada sector carga con la parte del ITEBI que le toca, ¿verdad? Porque solamente carga con el ITEBI que paga marginalmente al final. Sí. Entonces, el ITEBI es un impuesto importantísimo en el caso de la República Dominicana. Se ha discutido y cuando vemos el tema del gasto tributario, el tema de las exenciones, sabemos que el jugador número uno en el tema de las exenciones es el impuesto sobre la transferencia, más de la mitad de eso, sí, es más o menos la mitad, sobre la transferencia de bienes y servicios y específicamente los temas obviamente de salud, educación y de alimentos que tiene la República Dominicana. Si nosotros analizamos el tema del ITEBI, también se ha hablado de que, mira, quizás es mejor generalizar el ITEBI y rebajar y reducir la tasa del ITEBI, bajarlo de un 18 a un 16. A mí particularmente me encanta ese esquema, pero eso tiene unos retos particulares. Si nosotros vemos en pantalla, en ese gráfico, vemos cómo pesa en el gasto total del hogar las diferentes categorías de consumo. Si nosotros vemos las categorías que más pesan, el segundo en la categoría ahí se llama alimentos y bebidas no alcohólicas, que del total del gasto representa alrededor del 21% del gasto, seguido por el segmento de transporte. Ahí en el transporte sabemos que entra tanto la compra de vehículos como tal, como un activo, como el gasto en transporte per se y la compra de combustible por los hogares que tienen el combustible. A esto le sigue el gasto en restaurantes y hoteles, que es más bien un gasto en comida preparada. Y luego están 2 categorías que son el alojamiento, o lo que regularmente conocemos como el sector vivienda, ¿verdad? El alojamiento, agua, electricidad y gas. Y finalmente otros bienes y servicios diversos, que ahí es que entran los salones de belleza y entran varios. Entonces, para nosotros poder analizar hasta dónde nosotros podríamos llegar con reducir, con generalizar el ITEBI. Entonces, vemos entonces en el segundo gráfico qué tan cargado de ITEBI están cada uno de estos bienes y servicios que consumen. Si vemos el primero de arriba, son los alimentos y bebidas, nos damos cuenta que el 63% del consumo de los hogares en alimentos y bebidas no tiene ninguna tasa de ITEBI, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno podría ver ahí como alguna oportunidad de uno grabar. Vamos a ver en un momentito cuáles son los tops alimentos y bebidas que están ahí y ver si definitivamente se está yendo al sector más pobre de la población, que es el objetivo por el cual están exentos. A esto le sigue claramente el sector educación, que es un sector que prácticamente que no tiene nada de ITEBI, y además el sector de alojamiento, agua, electricidad y gas, que es el sector, lo que es el pago de la vivienda, lo que es la electricidad que tú pagas en tu hogar, el consumo que tú haces de combustibles en tu hogar, y el sector transporte, que el 53% del sector transporte tiene una tasa de ITEBI igual a 0. Pensaríamos entonces que si nosotros, y hay estimaciones que dicen, bueno, agarra todas esas tasas 0, vuelve a la 16, la tasa del 18, ponle en un 16 y nos vamos a ganar casi el 3% del Producto Interno Bruto en presión tributaria, el 2 y tanto, si nosotros lo hacemos así. Cuando nosotros vamos, sin embargo, en el próximo gráfico, ustedes pueden observar, cuando vemos el gasto de alimentos y bebidas, nos damos cuenta que el que más pesa en el consumo de la canasta de todos los hogares es el arroz, que está totalmente, que pesa un 20%, es el top 10 el top 10 alimentos que consumen los hogares. El arroz está totalmente exento. Y tú podrías decir, bueno, sí, Jacqueline, yo creo que el arroz sí es un bien importante, un consumo importante para los hogares más pobres, pero vamos a seguir luego del arroz. Luego siguen las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, que
en su mayoría pues no pagan nada de ITEVIS y claramente no está focalizado en los sectores más pobres. Sabemos que el tramo más pobre de la población no come todos los días carne y mucho menos refrigerada y congelada. Si la come más bien fresca. Luego viene frutas frescas, refrigeradas y congeladas también. Ahí en fruta entre el plátano, ahí entran ellos en la categoría entre el plátano, el guineo, que también está totalmente exento, lo cual no es un consumo específicamente también de la población más pobre. Luego vienen obviamente los embutidos, las hortalizas, y ya comienzan a pagar ITEVIS los temas que tienen que ver con panadería elaborada, con aceites, con jugos de fruta, ya lo que son más agroindustrias son los que comienzan a pagar el ITEVIS. Entonces ciertamente vemos que no necesariamente esas exenciones del ITEVIS en el lado de alimentos y bebidas están focalizadas a aquel consumo de la población que es realmente más pobre. Entonces tú puedes decir, mira, parece sí que debe ser una buena idea mejor tú generalizar, utilizar ya el programa de focalización que tenemos hoy en día para focalizar algún tipo de devolución de este gasto que haga esta población. Y bueno, con esto también reduce la capacidad de evasión que tienen algunos comercios de eso. Y hablando de los comercios, en el siguiente gráfico nosotros vamos a poder ver que cuando nos vamos por cuáles canales se compran estos alimentos, el 60% de los alimentos la población lo está comprando en los colmados. El colmado es una unidad que por definición es la definición de la informalidad en República Dominicana, colmada, colmadones, luego le siguen obviamente supermercados y minimarket, luego otros establecimientos que son más de esparcimiento, y hay un pequeño, el tema de los vendedores ambulantes no es el tema aquí, como mucha gente dice, no, es que hay mucha gente en la calle, la informalidad del vendedor ambulante, realmente está el colmado. Entonces, hay un reto ahí cuando tú dices, bueno, Jacqueline, vamos a agarrar y vamos a generalizar el ITEVIS, que vamos a tener una recaudación enorme. Bueno, pero ¿cuál sería? Me encantaría ver la carga impositiva de los colmados en los gráficos que tú estabas mencionando anteriormente. Sí, no, es imposible calcular. Es imposible calcularla. Entonces hay un reto ahí el reto no es de que solamente tienes que bajar la tasa, sino que tiene que ser efectiva a nivel de los canales para tú poder extraer esta renta. Y usar el cerebro y decir, bueno, ¿qué me conviene más a mí? Cobrar anticipadamente ese ITEVIS en 15 empresas grandes, industriales y comerciales, o caerle atrás a 98,000 colmados. Cualquier persona inteligente dice, no, yo voy a lidiar con estas empresas grandes, me voy a poner de acuerdo, yo sé cuál es el margen de distribución al por mayor y al detalle, y sobre eso cobro mi ITEVIS adelantado con estas empresas. Y no me meto con los colmados, pero lo voy a cobrar. Ellos no se van a enterar, ellos lo van a ver simplemente en la factura cuando le ven. Y ese es el modelo de agente de percepción que se ha usado en muchos países exitosamente y que en algún momento, algún día quizá aquí se animan y lo ponderan. Pero Andy, algo importante, también el colmado pesa mucho porque el margen del colmado es muy alto. Claro. El margen del colmado es muy alto, o sea, el precio que termina pagando ese consumidor, pobre teóricamente, claramente que es una carga mucho mayor cuando bien, es el colmado. En un supermercado y un colmado hay una diferencia de precio fuerte. Sí, así mismo. Y el colmado además es una entidad financiera importante, ¿verdad? En el próximo gráfico, entonces vimos que habían 3 sectores importantes, era alimentos y bebidas, transporte y vivienda, eran, digamos, los grandes gastos del hogar. Entonces, cuando nos vamos al sector transporte, que como se ve ahí en pantalla, vemos que los que están en naranja son aquellos que están pagando una tasa del 18% de ITEVIS en los productos, y los que están en azul no están pagando ITEVIS. Vemos que obviamente la adquisición de vehículos de motor está pagando su ITEVIS hoy en día, o sea que eso no se vería afectado por una generalización, pero todo lo que es el consumo de combustible, el combustible hoy no tiene un ITEVIS como tal, sino que tiene unos selectivos importantes, y obviamente está el transporte de pasajeros. Ese tema, que es el tercero ahí, si nosotros generalizamos el ITEVIS, ¿cómo cobrarle a los choferes de carro público y hacer lo que cobran el ITEVIS? No, tiene que tener un sistema moderno, así no con lo que tú tienes actualmente. No con lo que tenemos. Este tema de transformación del sistema de transporte, entonces parte en sí mismo de una reforma tributaria. Claro, porque es que tú estás atacando la informalidad. Así mismo. Y un sistema que se mueve en efectivo, tú lo vas a ir transformando a que se pueda mover con pago electrónico. Bueno, pero nada, yo creo que si nosotros analizamos el tema de las cargas tributarias,
es mucho más complejo de lo que uno tiende a pensar. Tenemos que pensar en una reforma integral de cómo nosotros vemos las tasas, cómo hacemos reformas que ataquen la informalidad, cómo entramos mecanismos, por ejemplo, como los agentes de percepción para mejorar la efectividad de la recaudación en el sistema. Pero ciertamente esas 2 o 3 cosas pueden estar identificadas para finalmente caer en lo que comenzamos con el programa, que es tener una carga tributaria donde haya más equidad a nivel sectorial. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vemos la semana próxima en otro triángulo.